Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer vuestra presencia aquí, sobre todo un poquillo como está el día, que está muy bonito y la lluvia no actos de presencia. También tiene interés en el libro de las almadrabas de Andalucía. Y quiero, en primer lugar, antes de darle paso a la alcaldesa, a Monse, agradecer especialmente a don José Luis Col, especialista en atunes del Instituto Español de Oceanografía, que se ha desplazado de Santander a Isla Cristina por el gran interés que tiene por los atunes. Es un especialista, está trabajando con todos los números uno mundiales, él es el que trabaja en las almadrabas de Cádiz y sobre todo en el norte, y más o menos lo último, la publicación que ha hecho es justificar cuál fue el colapso de las almadrabas en el año 1968. Él tiene una teoría, la está exponiendo y está a punto de concluir por qué pasó o por qué desaparecieron los atunes en el año 1960 del Golfo de Cádiz y sobre todo en la parte de arriba, el Golfo de Vizcaya, que es el que bien conoce. Le doy paso a nuestra alcaldesa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, compañeros de corporación y a todos en general. Buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación de dos publicaciones. Una es un libro y la otra es una revista sobre el pregón del atún. En la mesa me acompaña a mi derecha Araceli López Serena, que es la subdirectora de la editorial de la Universidad de Sevilla. A su derecha está Juan Manuel Ruiz Acevedo. A mi izquierda, el compañero José Antonio López, de la Asociación Amigos del Atún Tunus Tinus y Amantes del Vino, una asociación isleña que siempre están poniendo en marcha muchísimos tipos de actividades. Y a su izquierda está David Florido, que es coordinador del libro que se presenta hoy. Digo que es un día importante, un día bonito, donde de nuevo se pone en valor nuestra historia, nuestra tradición y nuestro patrimonio, en este caso a través de este gran libro, un libro muy demandado. Cuando hemos llegado se lo hemos comunicado a Araceli porque muchos de los asistentes nos han pedido una copia del ejemplar y bueno, estarán a disposición en las librerías isleñas en breve y por internet en los puntos de venta del mismo, ¿no? Por un lado, este libro que ellos explicarán con mucho más detalle a continuación, pero también es importante que se presente esta revista, que es el pregón del atún, el segundo pregón que tenemos, en este caso de Baldomero Toscano. El primero fue de Pedro Siles. Y de nuevo, pues darle las gracias a la Asociación Amigos del Atún. Es el segundo acto que estoy con ellos de manera oficial como alcaldesa y precisamente también aquí en El Garón. Es importante todo lo que ellos realizan en pro de Isla Cristina y sobre todo por situar de nuevo a nuestro pueblo a nivel internacional como la capital mundial del atún, con todo lo que conlleva, con la puesta en valor de nuestro pueblo a nivel turístico, a nivel cultural, a nivel de historia, y a todos los niveles, y con la visita y con la participación en esas jornadas que ellos organizan, ya no solo a nivel técnico, de personalidades muy importantes de la universidad. Hay fotógrafos, antropólogos, biólogos, escritores. Nos acompaña durante los días de esas jornadas, que este año hemos tenido la 16ª jornadas del atún, muchísimas personalidades, y eso hace que Isla Cristina suene y que suene para bien. Gracias de nuevo, no me quiero extender porque los protagonistas del día de hoy están aquí en la mesa conmigo y son los que realmente van a explicar en qué consiste esta publicación. Gracias en nombre de la Corporación Municipal por esta gran iniciativa y contaréis con el apoyo del Ayuntamiento para todo lo que necesitéis, lo sabéis. Gracias. Le paso la palabra ahora a Araceli López para que explique sobre el libro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a intentar ser breve porque no soy la protagonista del libro que se presenta y porque Juan Ruiz, que está a mi derecha, me acaba de pedir 2 veces, así que creo que me lo dice en serio, que sea breve. Y eso que no me trae nunca atún a ninguna de las presentaciones. Pero bueno, les voy a dirigir unas breves palabras en nombre de la Editorial Universidad de Sevilla, que es la editorial que se ha encargado de la edición de este libro, que claro que ustedes no ven, yo lo tengo aquí, Las almadrabas suratlánticas andaluzas. El libro que tengo yo ahora mismo en mis manos ya es de la primera reimpresión. No hay libros aquí porque se había agotado la primera edición, por eso no lo hay todavía en las librerías de Isla Cristina, pero
La acabamos de recibir esta mañana, a mí me ha dado tiempo de traer el libro desde Sevilla. De hecho, los autores todavía no habían visto, muchos de ellos, esta segunda edición o en realidad primera reimpresión, y estamos en contacto con una librería de esta localidad para ver si consigue esa librería, creo que se llama Las Dunas, a ver si consigue esa librería poder distribuir el libro aquí. Pero para los que estén interesados, el libro se manda a domicilio si se pide en línea. Es tan sencillo como entrar en la página web de la editorial, que es muy sencilla, es editorial.us.es, y lo van a encontrar en el carrusel de novedades, o si no, buscando el título Almadrabas, lo van a encontrar, y el libro se envía a domicilio con facilidad. Bueno, aunque no quiero extenderme, sí me gustaría decir que para mí es un placer volver a acompañar a los autores de este libro, al profesor David Florido del Corral, el que está en el extremo de mi izquierda de la mesa, que es el coordinador del libro. Él es profesor titular del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, que es la universidad también editora del libro, como saben. Y tengo a mi derecha a otro de los autores, Juan Manuel Ruiz Acevedo, y está a la izquierda de la señora alcaldesa, José Antonio López González. Hoy no nos acompaña el cuarto autor, Antonio Santos García, que fue el que redactó en solitario el capítulo número 2 de este libro. El libro entró en nuestro catálogo a finales de 2017 y, como les digo, lo hemos tenido que reimprimir enseguida, en gran parte porque se distribuyó muy bien en Conil de la Frontera, que fue la localidad en la que lo presentamos, creo que hace un mes o así, no recuerdo bien la fecha. Y yo entiendo que se haya agotado tan rápido porque en realidad es un libro que reúne, por un lado, el espíritu académico, el espíritu científico de una investigación hecha en profundidad, de una investigación de carácter histórico y de carácter antropológico. Por eso hay en el libro pues especialistas en antropología, pero también especialistas en historia, incluso en otras disciplinas que nada tienen que ver con la antropología. Y el libro es fruto de un proyecto de investigación que financió la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Como digo, no me extraña que se haya agotado tan rápido porque, por un lado, es un libro científico y es un libro técnico, pero por otro lado tiene un espíritu divulgativo que yo creo que llega muy bien al público. La manera en la que se presenta la historia de la pesca de la almadraba, algunas de las imágenes que contienen, que ojalá hubiéramos podido editarlas en color para que fuera todavía más vistoso. Y la manera en la que se cuenta cómo tiene lugar hoy en día la pesca del atún, cómo se han conformado en cierta medida las formas de vida y las tradiciones gracias a esta profesión, pues creo que no están destinadas únicamente a un público de especialistas, sino que fácilmente van a encontrar acogida también en quienes no se dediquen a la historia o a la antropología en particular. Y a nosotros, a la editorial de la universidad y a la Universidad de Sevilla en general, nos satisface especialmente poder publicar este tipo de libros, poder hacer esta labor de transferencia de conocimiento y de difusión que tantas veces se nos reclama a las universidades y que nosotros intentamos conseguir, no siempre al 100%, claro está, porque gran parte de nuestra producción editorial también es exclusivamente científica y se presenta en esos casos en entornos exclusivamente académicos. Aunque voy a ser breve porque no quiero que Juan Ruiz se enfade conmigo y porque no quiero cansarles a ustedes, hay una cosa que sí me gustaría decirles en nombre de la editorial, y es que aparte de editar libros o de apoyar revistas científicas, nosotros tenemos un plan integral de fomento
fomento de la lectoescritura en la Universidad de Sevilla, en el que la editorial participa donando libros. Donamos libros descatalogados de nuestro fondo para bibliotecas públicas, para institutos. Cada vez que tengo un representante público de alguna localidad que visito, aprovecho para decirlo, porque aunque tenemos el plan de la lectoescritura y tenemos este plan de donación de libros por un periodo de 50 años, o sea, que son prácticamente cesión, no donación, muy pocos ayuntamientos lo están aprovechando. Así que si en el Ayuntamiento de Isla Cristina, en las bibliotecas públicas del municipio, en las bibliotecas de los centros de enseñanza secundaria, de los que seguro que hay representantes aquí, hay alguien interesado en participar en este programa, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto conmigo o ponerse en contacto con el jefe de marketing de la editorial que nos acompaña hoy aquí, Carlos Martín, y aprovecharse de nosotros, porque las universidades somos fuente de conocimiento, somos muchas veces fuente de financiación para la edición de obras de este tipo, pero también somos fuente de donación de libros y yo creo que nuestro gran reto es comunicarlo, que la gente lo conozca y que la gente se aproveche de estas iniciativas. Bueno, yo le voy a ceder ya enseguida la palabra a los autores, que son los verdaderos protagonistas, pero quiero hacerlo dándoles no solo las gracias por el libro, y no solo la enhorabuena por el libro, sino que también me gustaría darles la enhorabuena porque, como ya tuve oportunidad de decir en Conil de la Frontera, este libro forma parte de una colección cuya calidad ha sido reconocida oficialmente. Esta colección de la que forma parte el libro, que es la colección Historia y Geografía de la EUS, de la Editorial Universidad de Sevilla, tiene un sello de calidad en edición académica que reconoce la ANECA, que es un organismo del Ministerio, y en gran parte ese reconocimiento tiene que ver con la calidad de los libros que se publican, y uno de los libros que ya se había publicado cuando obtuvimos el sello es el libro coordinado por David Florido y en el que participan José Antonio y Juan. Así que quiero darles la enhorabuena y dejarlos a ellos presentar ya el contenido del libro, que es mucho más interesante. Bien, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento por acoger el acto, por supuesto a José Antonio como presidente de la Asociación de Amigos del Atún y del Vino, y bueno, reconocer que para mí es una ocasión de enhorabuena el poder presentar el libro en esta localidad, en Isla Cristina, que desde luego aparece como uno de los focos centrales de interés a lo largo del trabajo. Cuando yo empecé a interesarme por las almadrabas, lo hice desde otro rincón de Andalucía, más próximo al Estrecho, y tenía una idea un tanto distorsionada, que era que las almadrabas tenían mucha relación con esa zona geográfica. Y progresivamente fui descubriendo que desde el punto de vista de los conocimientos técnicos, de la historia de la almadraba, de la transmisión de los conocimientos técnicos que hacen posible la almadraba, Isla Cristina era un foco fundamental. Podríamos decir que se ha convertido en el eje que ha permitido la transmisión de los conocimientos necesarios para que las almadrabas se calaran desde la zona más norte del Golfo de Cádiz hasta la zona más sur, que es la próxima al Estrecho. Y esto ha sido gracias a la experiencia, al trabajo, al conocimiento de los capitanes, de los técnicos, de los trabajadores de Isla Cristina, algunos de los cuales estoy viendo aquí. Y para mí es un enorme placer y orgullo, podría decir incluso, poder presentar el trabajo, devolverle a ellos también el trabajo que en cierta medida pues se hizo pensando en dar a conocer a la sociedad cuáles eran los entresijos de este sistema de pesca. El libro está realizado en colaboración con investigadores locales que conocéis, que llevan ya una amplia trayectoria bastante reconocida, Juan y José Antonio, pero también otro investigador, también profesor de instituto, Antonio Santos de Conil, que yo ya los había ido conociendo durante mi trayectoria y que pensé
con motivo de esta investigación que mencionaba Araceli, que era una oportunidad interesante ponernos a colaborar en conjunto y realizar un trabajo que desde luego hasta este momento no había sido abordado en el ámbito académico. Por una parte, la documentación histórica está muy bien fundamentado en la parte histórica porque bebe directamente de las fuentes documentales, distintos archivos, de la Casa Ducal, también el archivo de Ciudad Real, de la Marina, y la parte etnológica, antropológica, que utiliza sus técnicas de campo, fundamentalmente entrevistas en profundidad con distintas personas que están vinculadas a la almadraba y con la observación directa. Estuvimos durante una temporada junto con un trabajador de campo que participó en la investigación. Estuvimos pues desde el momento de la preparación de las artes, el calado de la almadraba, la leva y las distintas actividades que se realizan, que no son solamente productivas, también son actividades que tienen que ver con los ritos, las fiestas, y que pues tuvimos que hacer un seguimiento sobre el terreno. En la parte histórica, Antonio Santos dedica un primer capítulo a explicar cómo en las almadrabas del sur pues se fue cambiando el sistema de pesca desde las antiguas almadrabas de tiro o de vista a la almadraba de fija, que es la que se sigue calando actualmente. Huelva fue pionera en este sistema técnico en Andalucía, que primero se hizo aquí y después se trasladó a las aguas del sur, ¿no? Y por eso decía que la labor de los capitanes y de los técnicos de Isla Cristina ha sido muy importante, tanto a este lado del estrecho, en la orilla norte, como al sur, porque también trasladaron esos conocimientos al norte de Marruecos. Ese capítulo tiene una parte muy interesante que fue la lucha, podríamos decir, una lucha laboral, sindical, que protagonizaron los pescadores, los gremios de pescadores de Conil, que resistieron todo lo posible la aparición de la pesquería fija y que intentaron reproducir el sistema tradicional de tiro porque era más favorable para sus intereses como trabajadores. Finalmente se impuso el sistema de fijo de buche como consecuencia del desarrollo de lo que podemos decir la implantación de un capitalismo, de un modelo de organización capitalista en la pesquería. Y hay otro capítulo que realizo yo donde se explica el desarrollo de la pesquería desde el punto de vista histórico a lo largo del siglo XX bajo el control del Consorcio Nacional Almadravero, que supuso una serie de transformaciones sociolaborales, sobre todo de organización del trabajo, etcétera, y que generó también sus conflictos que también aparecen reflejados en el trabajo. A partir de ahí viene la parte más etnológica, que yo simplemente voy a esbozar porque es la que van a desarrollar ellos. Todos los aspectos que se pueden desarrollar de un sistema de pesca que a su vez lleva aparejado relaciones de distinto tipo, las de trabajo, pero también relaciones sociales y también relaciones que se expresan en ámbitos de fiesta, porque la almadraba no es solamente un sistema de pesca, sino podríamos decir que es un universo que rebosa el aspecto más técnico de la pesca y alcanza el conjunto de la vida social. Pues de todos los aspectos que podían ser desarrollados, nosotros seleccionamos 3, que son los conocimientos necesarios para poner en funcionamiento el sistema de pesca, y para eso fue fundamental las aportaciones de las entrevistas que hicimos sobre todo a capitanes y a otros técnicos, también a los buzos, a los ranas. Esa es la parte, digamos, fundamental, una parte fundamental en el libro, se desarrolla en el capítulo 4. Después tiene un capítulo 5 que me interesaba a mí particularmente por mis propios intereses de investigación, en el que se hace una descripción y un análisis de la costumbre, de las prácticas que hay en las relaciones laborales, en los sistemas de distribución del atún, todo ese conjunto de, podríamos decir, menudencias que constituyen
la vida económica de la almadraba y que, bueno, distribuye a un lado a los marineros, a otro lado a los técnicos en sus distintas categorías, a otro lado a los capitanes. Bueno, era reconstruir y dar a conocer a la sociedad ese mundo un tanto abigarrado que es difícil ponerlo en claro a la hora de hacer una exposición académica. Y por último, lo que hicimos es pues intentar representar los momentos festivos, de los cuales cada vez desgraciadamente ya hay menos, y el más importante pues sigue siendo protagonizado por marineros de Isla Cristina que todavía acuden en su migración laboral al sur, a Barbate, para calar la almadraba de Zahara de los Atunes. Realizan una fiesta de San Juan que desde mi punto de vista como antropólogo es interesantísima, y esta es una de estos ámbitos festivos, junto a los bautizos que se desarrollaban antes y otros que se han ido, otras formas también de expresividad que se han ido perdiendo en lo que se desarrolla en la última parte. En definitiva, como ya ha comentado Araceli, nuestra intención era pues devolver a la sociedad o trasladar a la sociedad aquellos aspectos que consideramos de una extraordinaria valía desde el punto de vista antropológico, que no es más que la forma de decir que los seres, las distintas sociedades, en este caso las sociedades que habitan en el litoral, son capaces de inventar distintos sistemas de relacionarse con el entorno. Han sido capaces, el caso de la almadraba es bastante evidente para esto, han sido capaces de transmitir a lo largo de siglos y siglos esta forma, y esto nos ha llegado, este es un patrimonio que nos ha llegado hasta la actualidad, y a través del libro lo que queríamos era explicarlo, organizarlo y devolverlo a la sociedad y particularmente a los protagonistas que son los que han permitido con su trabajo, su conocimiento, su esfuerzo, el mantenimiento de esa actividad. Y os paso la palabra. Bueno, buenas tardes. Como ya David ha comentado, la estructura del libro, no voy a detenerme en ella, evidentemente, pero sí quiero insistir en una cuestión. Lo más importante, o por lo menos donde yo más he aprendido, releyendo el libro y participando en la redacción y en las entrevistas y en las encuestas que realizamos previas para luego la memoria del proyecto y luego el libro, lo más importante para mí ha sido el análisis y el enfoque antropológico que gracias a David nos ha ido transmitiendo todos esos aspectos que nosotros los veíamos pero no los captábamos, y los aspectos históricos gracias a Antonio Santos. La visión que da Antonio Santos de las almadrabas del siglo XVIII, siglo XIX, o que David plasma también en el siglo XX y los inicios del XXI, son fundamentales. Pero hay también una parte, que es la parte técnica, la parte del método de pesca, que es muy complejo. Es quizás, por lo menos de los que conocemos, el método de pesca más complejo, con más variedad de actividades para poder capturar el atún. Y es un método que se viene utilizando al menos desde el siglo XVIII en Andalucía. En concreto, los primeros intentos fueron en la zona de Conil y Zahara en el año 1727, pero luego la primera almadraba de buche que se caló fue en Huelva, fue la almadraba del Terrón, y es la que perduró durante mucho tiempo con el nombre del Terrón y luego con el nombre de la Tuta, y de ahí ya se extendió por el Golfo de Cádiz y por otros lugares de la geografía del Golfo Ibero-Marroquí. Las almadrabas de aquí saltaron también a Marruecos, como luego comentaremos. Por tanto, lo que vamos a ver a través de imágenes, que como mejor se pueden entender las cosas, es la transmisión del conocimiento de cómo se cala una almadraba, qué se hace para poder capturar el atún, la cantidad de aspectos técnicos y sociales que influyen en todo el proceso, en las fases de la pesca, que tiene una temporalización muy concreta. Depende del paso del atún, del paso o de la salida del atún. En este caso, solamente la parte que tenemos de temporalización es la de las almadrabas de derecho, que son las únicas que se calan ahora. Ya no hay almadrabas de revés.
creo que se ve bien la imagen en la pantalla. Lo primero, en torno al mes de febrero, mediados de febrero y parte de marzo y abril, se realizan los preparativos. Hay que preparar todos los enseres, que son muchísimos. Luego se comienza a calar en cabo, escalar toda la estructura con los cables y sostenidas por boyas y aguantadas de las corrientes con anclas, para luego poder calar en esa estructura de cable, poder calar la red, que es la fundamental a la hora de poder detener el paso de los atunes, encerrarlos y luego capturarlos. La captura es la parte central y es la que más llama la atención, es la que siempre sale en la prensa, en las fotografías que circulan por miles, porque es la parte más espectacular de la pesca del atún, cuando se captura el atún. Una vez terminado el paso del atún y las capturas, ahora se termina antes, una vez que se acaba el cupo que tiene concedida cada almadraba, se comienza la leva de la red y la leva de anclas. Es levar, levantar, desmontar de nuevo toda la almadraba. Es un arte temporal, solamente se utiliza durante la época de paso del atún. Una vez que termina de pasar el atún ya se recoge. Evidentemente todos los materiales, todos los enseres, redes, cables, anclas, todo hay que recogerlo, hay que almacenarlo. Y es en la última fase, junto con el alquitranado, de aquellos elementos susceptibles de deterioro, de corrosión. Voy a ir rápido para que no me riña como yo he reñido antes. Voy a ir rápido pasando con las diferentes fases. La de los preparativos, llegan los almadraberos a los distintos reales, y de eso hay mucha gente aquí que lo conocen bien porque han vivido en diferentes reales de Marruecos y de Cádiz, conocen perfectamente todo el funcionamiento. Hay que preparar todos los cables, todos los cabos, todos los elementos que hacen falta para poder calar la almadraba, los grilletes, todo aquello que es preciso. Igualmente, flotadores y redes son elementos fundamentales para poder calar una almadraba. Sin los flotadores y sin las redes, imposible que flotara todo el entramado y que el atún pudiera quedar encerrado. Los globos, antes se utilizaban pandas de corcho, ya han sido sustituidos por globos, pues hay que ir preparándolos, son miles de globos. No son 100, 200, son miles de globos los que se utilizan para sostener la almadraba. Y lo mismo que los globos, los perros, que son grandes flotadores para aquellas partes, digamos, susceptibles o de más necesidad de aguantar corrientes y de aguantar peso. Una vez que está todo preparado, las redes hay que tenerlas muy bien clasificadas, cada una con su tablilla, cada red tiene su sitio y no se puede poner una parte de red en otro lugar. Cada una está medida a la profundidad depende de donde tenga que ir, con mallas diferentes. No es lo mismo la malla de la rabera que la malla del copo, por decir los dos extremos en la luz de malla. Y esto se viene haciendo desde siglos, ¿no? Hay que extender las redes, prepararlas, repasarlas, en algún caso alquitranarlas como se hacía antes. Ahora las nuevas ya no hace falta porque son de nylon o de material sintético. Y una vez que está todo preparado se procede al bautismo, a la bendición de la almadraba. Es una manera tradicional, muy tradicional, de buscar el favor de los dioses. En este caso, buscar el favor pues de una determinada divinidad en la que confluyen pues los almadraberos. En el caso de Marruecos, creo que lo que hacían era sacrificar un toro y manchar las redes con la sangre del toro. Aquí pues era bendecir con agua bendita, el sacerdote bendecía las redes y el resto de instrumentos. Esta es la imagen con Ramón en el momento en que está el cura bendiciendo las redes de la almadraba de Sahara antes de empezar a calarla. El inicio del calamento es con la cruz. Se hace la cruz, hay que buscar primero el lugar exacto donde está obligado a calar la almadraba. Se hacía mediante escandallo,
midiendo las profundidades, porque cada año, de años anteriores sabían perfectamente dónde había que calarla. Hoy se hace perfectamente con sonda, con aparatos de sonda, y buscando las marcas o las marcaciones de tierra. Es la manera tradicional. Hemos visto antes un marco que ha aparecido recientemente en un vendaval, que estaba enterrado en las dunas, en la playa de Nueva Umbría, y este que es de la Almadraba de Conil. Cuando se ha cogido ya el sitio bien, el capitán ha situado perfectamente el lugar donde se va a empezar a calar con una boya. Se comienza a cruzar los primeros cables, y por eso se le llama el calamento de la cruz o inicio, y a partir de ahí se cala el resto de todo el armazón. Son grandes, largos cables, gruesos, y que tienen que sostener luego toda la red para el montaje completo de la almadraba. Los barcos, los motores son los que cargan estas anclas que van a sujetar la almadraba, salen a la mar cargados de anclas y de globos, y en la mar es donde el capitán va indicando el lugar en el que tienen que ir calando para poder alinear bien, perfectamente, que no haya desviaciones en cuanto a la parte que estén calando. En este caso se trata de, me parece que era el segundo cuartel de la rabera de tierra de la almadraba de Barbate. Lanchones cargados con los perros, con los globos, y los motores son los que van realizando todas estas operaciones, que son muy complejas y hacen falta marineros especializados. Tienen que saber perfectamente lo que tiene que hacer cada uno en cada momento, porque son operaciones relativamente peligrosas. Son anclas con mucho peso que tienen que tirar al mar en el momento justo, y cuando da la orden el capitán de tirar este ancla al mar, para que queden luego bien tensas en el proceso de calamento. Una vez que está toda la estructura, se comienza a preparar las redes y a colocar las redes, cada una en el lugar que está dispuesto. Esos son los capitanes los que saben dónde tiene que ir cada red, cómo tiene que ir cada red. Y luego los buzos son los que revisan el estado de la red. Hay que estar vigilantes siempre, porque una red rota puede provocar que los atunes se vayan en un momento determinado. Son los que revisan y hacen los solapos o el coser la red de nuevo. Y comienza la levantada. Ya empiezan a entrar los atunes, está calada toda la almadraba, empiezan a entrar los atunes, quedan encerrados en la trampa, y los barcos son los que realizan las maniobras para la levantada, que es la parte más espectacular y la que estamos más acostumbrados a ver. Ya estas imágenes no se pueden volver a repetir, porque ya las almadrabas no levantan atunes de esta manera. Esta es la tradicional de capturar los atunes con bicheros, bicheros de mano, atunes enormes que había que levantar a pulso. Eran bicheros pequeños que había que saber manejar. Y luego, a veces, atunes que estuvieran ya más débiles o ahogados, acercarlos hasta donde pudieran los copejadores levantar los atunes hasta el barco. Terminada la fase de pesca, digamos la más importante, la más interesante, pero que las demás son también imprescindibles, comenzaba el desmontaje. Había que desmontar todo lo que estaba en la mar. Incluso las leyes obligaban a que cuando se calaban con piedras en vez de con anclas, muchas veces había que recoger todas las piedras del mar. Yo no sé cómo lo harían. Me imagino que se quedarían en el fondo. Y la leva de las anclas. En este caso son de almadrabas de Marruecos. Estas últimas imágenes son de almadrabas de Marruecos. Me parece que la de Punta Negra. Se van recogiendo las anclas, se van depositando y almacenando en los reales, en grandes espacios de los reales, donde también vivían gran parte de la temporada o gran parte del año los almadraberos. Los capitanes, organizados todos jerárquicamente, y conocemos bien un poblado cercano que todavía está en pie, de los pocos, o el único que queda en pie al completo, que es el de Nueva Umbría, en la flecha del Rompido. O este de los años 70,
de Barbate, del río de Barbate, donde se situaban las embarcaciones, donde varaban todos los barcos para pasar el invierno y la reparación de los mismos. Y así siguen los barcos todavía permaneciendo durante el invierno, el tiempo de la parada. Y la última fase es la del alquitranado. Las anclas, los cables, sobre todo las amarras, había que preservarlas, y las redes de un año para otro. De ahí este tipo de labor que era fundamental. Y se sigue haciendo, pues, igual que se hacía, como me contaba Antonio Columé, que se hacía en el Rompido en los años 30 o los años 40. Es el mismo, exactamente el mismo sistema. ¿Y por qué digo lo que me contaba Antonio Columé? Porque casi todo lo que nos han ido transmitiendo, casi todo lo que conocemos, es gracias a esa transmisión de conocimiento por parte de ranas, de almadraberos y de capitanes. Por lo que una de las cosas que nosotros planteamos en el libro es que no quedara todo aquello que ellos conocen, todo aquello que nos han transmitido, que no quedara en el vacío, que se pudiera transmitir. Y muchas de las páginas del libro son palabras sacadas directamente de las encuestas y de las entrevistas que realizamos a lo largo de, me parece que por lo menos 2 años, con todos estos capitanes. Es un homenaje, por tanto, a todos ellos. Capitanes que procedían fundamentalmente de 2 lugares. Una primera fue la saga de los capitanes de Benidorm, de los capitanes de Levante, que llegaron también en el siglo XVIII, siglo XIX a las costas de Cádiz y las costas de Huelva, y luego en el siglo XX, claro, como eran Pedro Baello, la familia de los Baello, Jacinto Baello, Jaime Pérez Zaragoza, con vinculación familiar y laboral, con mucha vinculación con Isla Cristina, y Pepe Zaragoza, el padre de Vicente Zaragoza, que han sido capitanes, pues, en el Loro, o capitanes en Santipetri, o capitanes en Barbate durante muchísimos años. Y la otra gran saga de capitanes eran los de Poniente. Estaban los de Levante, de Benidorm, y los de Poniente, que eran los isleños fundamentalmente. La familia de los Columé, de Antonio Migé, y todos sus descendientes, que han mantenido todo ese saber, todos esos testimonios que ellos han ido transmitiendo de padres a hijos, o incluso de tíos a sobrinos, y que se han mantenido hasta hoy. En este caso, los 3 capitanes, los 3 son de Isla Cristina: Juan Martín Trementina, Claudio Columé y Antonio Columé, que en un momento determinado, estando como capitanes en Andalucía, en las costas de Huelva, emigraron a Marruecos. Es lo que de alguna manera podríamos llamar la diáspora isleña. Salieron centenares de almadraberos, de familias enteras, desde Isla Cristina, desde Lepe, desde Cartaya, se fueron a trabajar a las almadrabas de Marruecos. Y allí estuvieron desde los años 40 hasta los años 70. Entre ellos, Claudio Columé, hijo, que está aquí con nosotros también, y algunos marroquíes que fueron aprendiendo también, algunos almadraberos marroquíes que fueron aprendiendo todas las técnicas de la pesca del atún. Claudio es de los que más cosas nos ha contado, y nos lo ha contado de palabra y nos lo ha contado también gráficamente, porque cada vez que contaba algo era con una servilleta o con un papel, dibujando, escribiendo continuamente, siempre contando. Y eso es lo que nos ha ido enganchando, entre comillas, en el mundo de la pesca del atún, en el mundo de las almadrabas en general. Claudio Columé transmitió también sus conocimientos a quienes trabajaban allí con él, entre ellos a Limo Anani, que durante algún tiempo, cuando ya se vinieron los capitanes españoles a Cádiz y a España, se quedaron allí como herederos de los conocimientos que habían transmitido estos almadraberos isleños. De los que volvieron, fundamentalmente fueron 2. Uno, Ramón Flores, que vivió en la almadraba de Nueva Umbría, luego en Marruecos, y volvió a Cádiz de la mano de Antonio Columé para calar la almadraba de Sara. Fue el retorno, una vez que hubo problemas en Marruecos, fue el retorno a Cádiz, al Golfo de Cádiz, a las costas nuestras, a calar las almadrabas que ya el consorcio había dejado de calar, y de nuevo empresas españolas ponían en funcionamiento. Ramón Flores durante muchísimos años fue capitán de Sahara, y también
nos contó muchísimas cosas a nivel personal y sobre todo en los encuentros, distintos encuentros en los que participaba siempre. Lo mismo pasó con José Carmona. También desde Marruecos volvió a Conil de la mano de Antonio Columé, de origen isleño, y estuvo calando durante mucho tiempo la almadraba de Conil. Y una de las personas con las que más contacto tuvimos, y digo tuvimos porque ya no podemos tenerla, igual que con Ramón y con José Carmona, fue José Fernández Ferrera, el Pelao. Es el único que no era de Lepe, que no era de Isla Cristina, era de Lepe. Pero bueno, se había criado en la almadraba de Nueva Umbría, trabajó en todas las almadrabas, casi todas las almadrabas de Cádiz, y terminó de capitán en la almadraba de Tarifa, igual que su hermano, o igual que José Ruiz, también de Lepe, que fue segundo en la almadraba de Barbate. Una vez que se fueron jubilando los capitanes isleños, los capitanes de Poniente, entraron también otros capitanes que ya se habían formado en Barbate o en Conil, en la pesca ya de Cádiz. Ya en Huelva no funcionaba ninguna almadraba. Es el caso de Manuel Ligero, el capitán de Conil durante algún tiempo, o de Juan José, originario de Lepe, después vinculado con Isla Cristina, pero que toda su vida estaba en Barbate trabajando de capitán, junto también con Fernando, y que terminó de capitán también en una almadraba portuguesa junto con Claudio Columé. Y los herederos que quedan de estos primeros capitanes, o de estos capitanes de Poniente, pues Patrocinio, hijo de José el Pelao, que en la actualidad es capitán de Tarifa, y Joselito Carmona, hijo del capitán de Conil, que ha estado durante algún tiempo de segundo en Conil y ahora está también junto con el Pelaito de capitán de Tarifa. Este es el homenaje que nosotros queríamos hacerle, dándole las gracias a ellos y a su familia, que nos han pasado mucha información, que nos han pasado muchas imágenes y que gracias a ellas hemos podido pues participar en la elaboración de este libro y en otros que hemos publicado relacionados con el mundo de las almadrabas. Y todo ello lo han hecho fundamentalmente a través de los encuentros de capitanes de almadraba, que yo creo que José Antonio, que fue el que inició todo este invento, que ya lleva 16 años y vamos para 17, el que lo inició en principio con lo que había a la mano, que eran los 4 capitanes que estaban viviendo aquí cerca, y luego se fueron sumando muchos más, técnicos, biólogos, arqueólogos, historiadores, que él lo cuenta creo que mucho mejor que yo. Vale. Bueno, pues me toca un poco continuar con acabar el libro y eso, y si es verdad que no. La información, conseguirla me ha costado bastante trabajo. Sí es verdad que a través poco de los encuentros de capitanes de almadraba se han fiado los capitanes de nosotros. Sí es verdad que la información que tenía se pasaban de padre a hijo. Ellos todos los años tenían una libreta, y en la libreta anotaban todas las anotaciones donde estaban los anclas. Y recuerdo que siempre esa libreta, cuando acababa la temporada, la metían dentro de una maleta y la ponían debajo de su cama y no se la daban a nadie. Así un año, otro año, otro año. Entonces, cuando contactamos con ellos, alrededor siempre nosotros nos hemos movido. En el año 1987, pues me invitaron a una levantada atún en Barbate. Estaba Ramón Flores, calaba Zahara, y Vicente Zaragoza calaba Barbate. José Carmona calaba Conil y el Pelao calaba Tarifa. Sí es verdad que eran para mí los grandes capitanes, en el sentido de que sabían, tenían mucha mano, mucha experiencia. Y ese año que me invitó un almadravero de Isla Cristina, Herculito, Pepe el carpintero, sí es verdad que tuve la suerte de coincidir con un espectáculo, ¿no? Cuando fui a la almadraba hubo un movimiento, era un sábado y no sé, me dijeron que se le había pasado el pescado. Pero me acuerdo que uno del EPE me dice, Quillo, no se te ocurra, falta mañana. Y de hecho fui al otro día, a las 7 de la mañana, fui otra vez al barco y me llevaron a la almadraba y sí es verdad que se capturó 1027 atunes, algo utópico ahora que es imposible.
en un momento con un frenesí los trabajadores, y es verdad que para incentivar que la gente trabajara más, el capitán de vez en cuando capturaba cierta cantidad de atunes, tiraban una gorra, y cada vez que tiraban la gorra pues le daban una gratificación de 5.000 pesetas a cada uno de los almadraberos. Como había tantos atunes, sí es verdad que ese día tiraron 3 veces la gorra, entonces los almadraberos ganaron un montón de dinero. Era tal espectáculo, ¿no?, que tantos atunes, ese color blanco, ese rojo, ¿no?, que me quedó un poco impactado. Y además tuve la suerte que, como ese día cogieron tantos atunes, uno de los atunes se los repartieron entre los almadraberos. Y al que le tocó de la familia de Pepe el carpintero, pues su madre me invitó a comer. Eso es atún, o eso era atún. No tiene nada que ver con el atún que se puede conseguir ahora por aquí o algo, ¿no? Y entonces pues me quedé impresionado tanto por el espectáculo que había visto por la mañana como la gastronomía que había esta mujer en un guiso, ¿no?, con papa, de espineta, me tocó espineta, y sí es verdad, fue algo maravilloso. Me quedé tan encantado que me vine para Isla Cristina, y cuando acabó la temporada de almadraba, uno de los capitanes me dijo que había conseguido otra parte no noble del atún, que era las orejas. Las orejas es el músculo branquial, entonces una parte muy jugosa, muy desconocida, y los atunes no mastican, sino succiona. Entonces, si es verdad, hace una caja, y esta tiene mucha jugosidad. Entonces, alrededor de una bodega en Paco Roja que se encuentra aquí, pues, hicimos un guiso de atún, y entonces los capitanes, un poquito con el calor que da el vino, y las patatas y las orejas, pues sí es verdad que empezaron a hablar, a contar cómo lo habían pasado, cuántos espartes o cuántos orcas habían pasado, qué había pasado, un poco las anécdotas, y sí es verdad que fue bastante interesante. Y me quedé, y entonces contacté con ellos y les dije que esto que había tenido yo el privilegio, tanto de haber una levantada como la comida, como lo que me estaban contando, era una pena que se quedara en las paredes de ese bar que estaban allí, que es una pena que esto lo tenía que saber la gente, que merecía la pena que se conociera su trabajo y eso, ¿no? Entonces me dijeron, que no, yo no sé nada tú, no sé qué, no sé cuánto. Y sí es verdad que el primer año, pues digo, mira, pues si queréis, se estuvieron lo que era en el primer encuentro de Capitanes Almadraba, que fue en junio del año, en julio del 2002, Claudio Columé, José Fernández Pelao, Ramón Flores y Jaime Pérez Zaragoza, pues se tuvieron y acudieron al primer encuentro de Capitanes de Almadraba. A la gente le gustó mucho, sí es verdad que contactamos a la gente que estaban veraneando en Isla Cristina. Aquí venían muchos profesionales de la enseñanza, biólogos, se enteraron de ese encuentro, fueron y les interesaron, nos pusimos en contacto con ellos, y así fue como empezó los encuentros de Capitanes de Almadraba. Cada año más gente se apunta, tenemos un poco la suerte de llamar a las distintas universidades, a todos los profesionales, a los distintos cocineros, y no sé por qué, o qué tenemos que lo convencemos y vienen por amor al arte. De hecho, es el ejemplo que he dicho hace un rato, ¿no? Aquí tenemos a José Luis Cor, una eminencia, un número 1 de investigación, biólogo, que ha cogido el autobús y desde Santander se ha desplazado a Isla Cristina por conseguir un ejemplar del libro. ¿Sabes? De verdad, otra vez agradecerte ese trabajón, o ese palizón que te ha dado, ¿no? Lo mismo que él, pues todos los años, cada vez que llamamos a las puertas de cualquier profesional, viene, y es lo que hacemos, ¿no? Entonces, todos los años sí es verdad que somos pioneros. La gente, aunque sea un poquito, ¿verdad?, un poco nos imita. Sí es verdad que este año vamos a hacer el 17 encuentros de Capitanes de Almadraba. Ahora se celebra lo mismo, un encuentro en Conil, otro en Barbate, otro en Zahara, otro en Tarifa, incluso en Murcia, y en Amella de Mar, en Tarragona, también hace unas jornadas técnicas, siempre a imitación, entre comillas, de nosotros. Lo que pasa es que ellos son potentes, acaudalados, que tienen las almadrabas y tienen las empresas, y un atún para ellos no es nada, y nosotros un atún es un mundo. Sí es verdad que cuando nosotros empezamos y la inauguración, el pistoletazo de salida es el ronqueo de un atún, sí es verdad que no es un atún rojo, no es el tunustuno, es el alalunga, el rabil famoso, tiene 100 kilos, pero la diferencia que hay con Barbate, que lo corta uno de atún de 250 o de 300, es que nosotros no lo comemos y ellos, nada, lo cortan, se ven, se hace todo el mundo las fotografías y se llevan pagazas hasta la sangre. Es un poco la diferencia, aquí nosotros lo que hacemos. Entonces, sí es verdad que lo mismo que llamamos a los profesionales, siempre se ofrece cuando
cuando hacemos los carteles también tenemos la suerte de contar con muchos pintores, tanto de Huelva, de Isla Cristina, de Sevilla, que siempre que lo llamamos no hay pega. Por eso todos los años cambiamos de cartel, y es una cosa que le llama la atención a la gente de Barbate. Bueno, ¿ustedes por qué todos los años cambiáis de cartel? ¿Por qué no le ponéis un palito más, un palito más? Digo, bueno, pues tenemos la suerte, ¿no?, de tener cosas así. De hecho, tenemos un poco a veces a gente esperando que para hacer el cartel. Entonces, si es verdad... Es un poco el origen de los encuentros de capitanes de Almadraba en el 2002, ¿no?, que comentaba, ¿no? Y como también un poco somos muy inquietos, el primer año fue la reunión con los 4 capitanes que nos contaron la experiencia. Al siguiente año de bueno, pues vamos a hacer algo más nuevo, ¿no? Y entonces organizamos el 2 una cata de mojama. La gente, cuando se hizo la cata de mojama, el panel de cata lo tuve que fabricar, y me acuerdo que yo iba a la fábrica a Uciza o le preguntaba a los grandes, a los mayores de aquí que siempre habían consumido esto, ¿no? Y le preguntaba, ¿a qué sabe la mojama? Pues a mojama, ¿sabes? Y entonces digo, bueno, y el color, entonces me acuerdo que tuve que utilizar la bibliografía para saber si estaba más seca, menos seca, más salada, menos salada, el color, que si estaba anchobada, no estaba anchobada, estaba dulce, ¿no? Y a partir de eso, pues todos los años pues se hace una cata de mojama a nivel internacional, intervienen mojamas de Portugal y de fuera de la comunidad andaluza, ¿no? ¿Qué pasa? Al siguiente año, pues nada, ya como ya hemos conseguido, ya habíamos afianzado lo que era la cata de mojama, ¿por qué no invitamos a grandes cocineros que vengan aquí a Isla Cristina que nos den de comer? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nada, en mayo, cuando nos acercamos a las almadrabas, nos tenemos que pelear con los japoneses para que se quede parte de los atunes aquí en Isla Cristina, o por lo menos para septiembre. Y sí es verdad que siempre acostumbramos a decirle que nos den los atunes de hembra del 15 de mayo. Entonces compramos 4 o 5 cuartos blancos, que son la parte más interesante de los atunes, y nos lo tienen conservado a 60 grados bajo cero. Entonces el primer encuentro que se hizo vinieron gente también de Madrid, y me acuerdo que estaba en el Hotel Pala, había un cocinero japonés. Este japonés, me acuerdo que se hizo ahí en la primera jornada. Entonces la primera jornada, cuando este japonés vio los cuartos blancos tan grandes de atunes de cerca de 300 kilos, se quedó maravillado, se tiró y se puso a besar los atunes, y se quedó los labios pegados, el contraste de la temperatura que tenía, ¿no? Y eso fue así. Al siguiente año hablamos, se nos hizo más grande y más días, y entonces solicitamos el de un socio y colaborador de nuestro, que es el restaurante Rufino, y hacemos todas las jornadas allí. Entonces lo que hacemos es contactar con los distintos restauradores, les damos nosotros 35 o 40 kilos de atún, y que lo haga con lo que él quiera. Llevamos ya 12. ¿Qué pasa? Como estaba un poco limitado, entonces los grandes profesionales cerraban sus casas y se dirigían a Isla Cristina. Llegaba un momento en que no podían hacer mucha comida porque no le daba elaborarla. ¿Qué pasa? Como nos quedábamos cortos y el aforo de Rufino no es que fuera pequeño, sino que ellos nada más que podían elaborar para 50 o 60 personas. Hubo muchos problemas, la gente se quejó, y digo, bueno, pues no pasa nada. Al siguiente año lo que hicimos hablamos con la mayoría de los restaurantes y bares de Isla Cristina para que durante esa fecha, durante una semana, elaboraran algo relacionado con el atún. Y por supuesto, no hay problema ninguno, cerca de 50 o 60 restaurantes, chiringuitos, tascas, elaboran unos platos especiales. Incluso el año pasado se apuntó una heladería y elabora un helado de atún, de mojama de atún. Es decir, así, ¿no? Bueno, entonces también el siguiente año fue el ronqueo de atún. Lo hacemos en donde antiguamente se calaba el Real de la Almadraba de Isla Cristina, que era las cabezas, que es en la punta, en un paseo magnífico que hay de palmera. Partimos un atún, y entonces para mí uno de los platos y de los guisos más buenos que tiene el atún es la piel, el pellejito, ¿no? Entonces en esta jornada, que más o menos siempre son de puerta abierta, nos comemos un atún de 120 kilos, 30 kilos de pellejito con tomate, 40 kilos de espineta con patata, y la gente quiere más, ya que no nos da tiempo de elaborarnos. Y también, bueno, pues como estábamos así un poquito aburridos, pues el siguiente año, bueno, creo que esto no lo ha hecho nadie, pues nosotros vamos a proponer un pregón atunero. Que es verdad, desde hace 2 años, Pedro Siles, que es un miembro también de la asociación, pues tuvo el gusto de deleitarnos con un
pregón novedoso, ¿no? Si es verdad que empezaba como nadie ha escrito de pregón sobre el atún, yo puedo decir lo que quiero. Y efectivamente, ¿no? Al siguiente año, que era lo que presentaremos más tarde, fue el pregonero, fue Baldomero Toscano, uno de Isla Cristina, que escribe bastante bien, y entonces él nos describió cómo cuando era joven se pasaba por el olor que daba cuando se cocía el atún en las distintas fábricas, y cuando pitaban en las distintas fábricas, depende del pito, es que era para de una almadraba o de otra almadraba, tenían que las mujeres desplazarse a las distintas fábricas. Entonces nos describió cómo era eso, ¿no? Y este año, como también ya esto ya lo hemos conseguido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dedicar este año la jornada a Japón. Entonces, en el ronqueo que haremos en la plaza de la Almadraba, medio atún lo vamos a ronquear de forma normal y medio atún lo vamos a ronquear como hacen los japoneses. Por supuesto, también nos lo vamos a comer con sushi y con sashimi. Y aquí comentamos los 16 carteles que tenemos. El primer año, los 2 primeros años, en principio estaban un poquito verdes y los fuimos, no le pedimos permiso a la duquesa y copiamos en 2 carteles que están en el archivo ducal de Medina, donde representa la almadraba de la tuta, que fue la primera que se caló por el Butcher en el año 1750, por ahí. Entonces, muchas veces cuando comentamos que en Isla Cristina no hay almadraba, digo, no hay almadraba ahora. Claro, cuenta cómo competíamos con Conil y con Zahara, ¿no? Ahí está, el siguiente año fue un artista de la Cristina, Miguel Ángel Concesión, ¿no? Otro también, en Víctor Pulido, nos hizo el famoso atún ese con el dedo, siempre pintado. El Rocío Sarandieta, Francis Zamudio, ¿no? También 6 dedos, ¿no? Y el siguiente año fue de Arraiz Sotarrael, el 2013, fue algo magnífico. Entonces Miguel Ángel, que es un poco chapalante, que es muy innovador, Tiquillo, ¿por qué no hacemos un cartel que no lo haya hecho nadie tampoco? Digo, bueno, pues para adelante. Y entonces no es que esté borroso, es que es un cartel en 3 dimensiones, hay que verlo con una gafa especial, con una, ¿sabes? Entonces, el siguiente año fue la palabra atún, utilizar las letras de la palabra atún para expresar, y también si me dice atún lo dejo todo, con este corazón que respeta los músculos del atún. Y el año pasado otro que es muy famoso en Huelva, un gran pintor como es José Carlos Castro Crespo, pues nada, era un atún que come sandía, igual que el jamón come melón, pues el atún come sandía. Y este año tenemos preparado un poco una sorpresa a la espera que está aquí, ¿no? Ahí está, en el fondo lo que hemos dicho, 17 encuentros capitanes de Almadraba, 14 catas de Mojama, 13 semanas de alta gastronomía, 12 muestras culinarias del atún, 9 ronqueos, tercer pregón de atunero, y también vamos a tener una muestra de Hiotaku. Hiotaku es una técnica japonesa que existía y existe todavía cuando no existían las cámaras fotográficas y nada. Dicen que los pescadores son un poco pillos. Todo el mundo que va a pescar un salmón, un robalo, es cada vez más grande, ¿no? Entonces en Japón hay una técnica que con una tinta que no es tóxica pintan lo que es la piel del distinto pescado, y con un papel de arroz lo marca, entonces ya queda una constancia. Entonces vamos a desarrollar este año aquí en el Garo un taller de Hiotaku con 2 profesionales. Y aquí sería un poco el ronqueo japonés, totalmente distinto, porque ellos lo utilizan, en vez de paguizarlo, como lo comen todo crudo, y para que le quepa en la mano y que tenga un poquito de arroz debajo. Este sería el cartel del pregón de Baldomero, que no ha podido estar, que lo he comentado antes, y ahí se ve un poco lo que era, donde estaba el Real de la Almadraba de Isla Cristina hasta el año, en el consorcio, hasta el año 1967. Era el Real de las cabezas. Ahí están los anclas, y ahora actualmente ya de eso no queda nada, y lo que queda es el faro y la urbanización. Queda lo que es el paseo de las palmeras. Ramón Flores me contaba que él, cuando acababa la Almadraba, él se paseaba siempre por allí, y cuando empezaron a hacer los pisos, decía que había una grúa que tenía que estar para hacer los cimientos, tenía que ahondar para sacar la arena, y él dice que tuvieron muchos problemas para hacer los cimientos, porque toda estaba en el fondo, debajo de la arena estaba un montón, la mayoría de los cabos de un año a otro que no servían, lo que hacía era lo enterraban. Y ahí un poco le costó bastante trabajo, tuvieron que ir con soplete para cortar lo que eran los distintos cabos que estaban. Y como sí es verdad que Isla Cristina, lo que ha contado Juan, lo que ha contado David, siempre desde el año 1755, que fue cuando se fundó Isla Cristina, hemos estado relacionados
con las almadrabas, que desde tanto de Portugal eran tan innovadores como con la gente de Levante, la gente de Poniente, pues tuvimos almadrabas. Nosotros, la última almadraba que se caló en Isla Cristina fue en el año 1985 y 86, hubo muchos problemas. La que se caló era la que estaba en Nueva Umbría, la que correspondía al Terrón o a la Tuta, era la almadraba más grande del mundo, tenía 13 kilómetros de rabera, porque la costa de Isla está muy aplanada, y entonces para conseguir cierta profundidad, que sea 26 o 27 metros, y en esta fecha fue una mala fecha no solo para Isla Cristina, para todas las almadrabas, porque los atunes pasaban muy lejos, había muy pocos atunes, lo que comenté que habían desaparecido los alevines, ¿no? Entonces los reproductores, y entonces este año fue un fracaso, también con la contaminación que había con el polo químico y muchos más elementos, fue que esa almadraba no se pudiera mantener, era muy grande, era muy costosa, hubo problemas y entonces desapareció. Pero ¿qué es lo que pasa? De tanto hablar con los capitanes y hablar con la gente de aquí, pues unos pocos de locos, por decirlo así, pues, nos hemos metido en un proyecto liderado por Claudio Columé y Juan José Rodríguez para calar una almadraba. La almadraba que o han diseñado ellos es la que correspondía a la que estaba en la desembocadura del Guadiana, la que corresponde a la almadraba de Reina Regente. En el mismo sitio, con la misma profundidad, y hemos presentado el proyecto a Madrid. Y el primer toque que nos dieron nos pusieron pega porque era muy pescadora, ¿sabe? Capturaba atunes de derecho, atunes de revés, pescaba en la rabera de fuera, la rabera de tierra, ¿no? Entonces modificamos el proyecto, lo hemos tenido que hacer más chiquitito y nos han vuelto a contestar que no hay posibilidad, no hay cuota del ICAR, no tiene así. Entonces nosotros estamos insistiendo que por qué, si es por cuota histórica, Isla Cristina siempre ha capturado con todo. Y ahí estamos un poco peleando, a ver si antes o después concedemos. Isla Cristina tiene una almadraba que no solo es bien para Isla Cristina, es bien para la zona, es bien para toda la provincia de Huelva, para el Algarve. Lo hemos puesto de manera un poco excepcional, una manera... Con 30 o 40 hombres se puede calar esta almadraba, una técnica muy novedosa, también está abierta para el turismo, para la investigación científica, no hemos desarrollado, pero bueno, nos están negando y diciendo no, hablando con ellos, pero bueno, hay que llamar a Madrid, no depende de Sevilla ni de la Junta ni nada, y ahí estamos insistiendo. Esperemos que más o menos con estos encuentros, antes o después, pues no es que ablandemos el corazón de nadie, sino que nos reconozcan el histórico que tiene aquí y se cree una nueva almadraba aquí en Isla Cristina junto con las 4. De hecho, hemos protestado, en Portugal hay 3, en Marruecos hay 10 y este año han concedido, en vez de las 3 que había en Italia, la han concedido 6. Nosotros hemos dicho que por lo menos que, aunque no nos den cuota de momento, nos den el sitio. Antes o después, atunes hay por todos lados y más o menos si están por lo menos el sitio, pues seguro que poquito a poquito, en kilo a kilo, tonelada a tonelada, pues se establece otra vez los atunes y volvamos a comer atún aquí en Isla Cristina sin tener que irlo a comprar a Cádiz o ni pelearlo con los japoneses. Bueno, pues con estas cosas y un poquito con la comida y hemos convencido a los capitanes a un montón de cosas, nos ha llamado un poco la atención la señorita Araceli, que no hay mujama. No hay mujama aquí de momento. Hemos dicho que en septiembre, del 9 al 16, seguro que si viene, seguro que cuando salga a la puerta tiene la mejor mujama que hay por aquí, y como siempre tenemos muchos colaboradores, seguro que va a haber jamón ibérico de bellota, va a haber también vino, va a haber conserva, que nosotros vivimos un poco de lo que nos den, de las donaciones. Nos gustaría que colaboraran con nosotros los bancos, que los bancos pagan en euros, pero nada, entonces tenemos mucha mojama, mucha conserva y mucho vino. Y desde aquí, pues de verdad, agradecer a la labor de insistencia y la labor profesional que realiza David y Juan, que siempre nos ayudamos unos con otros, y daros las gracias a todos vosotros y a todos los que colaboran con la asociación, porque esto de verdad, sí es verdad que yo soy en el fondo el que salgo casi siempre aquí arriba o el que salgo en la tele, pero esto no es posible sin la colaboración de todos vosotros. Pues esto es lo que quería contarnos entre vosotros o entre nosotros para ver lo que es el libro. ¿Alguna pregunta?
Pues nada, buenas noches.